Buenas noches, estimado compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a exponer la historia bananera en Honduras. Entonces, para comenzar, dejaremos al compañero Henderson. Él nos va a comenzar a exponer. Adelante, compañero. Muy buenas noches, licenciado. A mí me toca exponer sobre la historia bananera. La historia bananera, la industria bananera en Honduras se desarrolla de manera notable cuando se descubrió el potencial enorme de las tierras del litoral atlántico, o sea, en la parte norte del territorio hondureño, como Puerto Cortés, Atlántida, Colón, toda esa parte donde tiene más cerca del mar para la producción de banano. Fue entonces cuando algunos pequeños finqueros hondureños empezaron a cosechar la tierra y producir obteniendo ganancias nada despreciables. Es muy poco tiempo, esta noticia llegó a oídos de los inversionistas extranjeros, quienes no dudaron en arribar al país con intenciones de ganar más dinero. Pocos años después ya habían más de 20 compañías bananeras extranjeras que se asentaron en el territorio hondureño. Según ellas, para asegurar la recolección de banano y su exportación hacia los Estados Unidos. Años más tarde se conocieron sus verdaderas intenciones, pues pasaron de la comercialización a la producción de la fruta. O sea que ellos pasaron de exportar la fruta a quererla producir ellos para tener más ganancia y quitarle prácticamente en la producción a los finqueros que habían comenzado con esto de las bananas. Años más tarde se conocieron las intenciones de ellos. Eh, de la producción de la fruta, donde invirtieron fuertes cantidades de dinero para desplazar a los pequeños finqueros hondureños y apropiarse en estas tierras. Lo más triste es que en estas aborazadas acciones tenían la venia del gobierno de Honduras, pues los beneficios con múltiples concepciones, incluyéndose en estas miles de hectáreas de tierra en zonas inminentes productivas, es aquí cuando se produce el ave bananero. O sea que prácticamente cuando vinieron los inversionistas extranjeros a querer apoderarse de todas las tierras, prácticamente casi lo logran porque tenían a favor de ellos el gobierno de Honduras. No sé, compañeros, si podría seguir con la siguiente diapositiva. ¿Cuándo se fundó la compañía bananera? La compañía bananera en Honduras se fundó en el año 1911 por Samuel Semurrap, y en 1912 esta compañía obtenía la concesión de 10.000 hectáreas de tierra en la región de Cuyamel, en el comprendida por Semurrap a William Streich. O sea que en 1911 se fundó la compañía bananera, que el nombre de ella era Cuyamel Fruit Company, y comenzaron ya después de un año, ya tenían 10.000 hectáreas de tierra para sembrar banano, y sin contar que se le agregaron otras 5.000 hectáreas que fueron compradas por Semarrup y William Streich. Con eso podían asegurar tener más producción de banano y mucho más ingresos para ellos. Compañero, no sé si podría seguir con la siguiente. ¿Quiénes, ¿Quiénes eran los bacarros? Eh, los bacarros. La United Company había sido fundada en 1899, las leyes de estado de Nueva Jersey. Hasta poco antes de 1914, su actividad en Honduras se limitaba a la comercialización de los bananos, y eso por medio de las compañías intermediarias como Salvador Oteri y Michael Macherka, establecidas en la Ceiba desde 1905. Sin embargo, estas aseguraron el control que conservó hasta 1918 del 46% de las acciones de Baccaro Brother Company. Se podría decir que Baccaro Brother Company era una
una compañía inversionista extranjera que fue radicada en Nueva Jersey. Desde 1905, igualmente, esta detentaba el 60% del capital de la Purval Samurai Company, la primera de las compañías creadas por Samurai. Más tarde, hacia el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la United Company adquirió el 35% de las acciones de la segunda compañía creada por Samurai, la Cuyamel Fruit Company. O sea que prácticamente la United Fruit Company adquirió el 35% de las acciones que ya tenía la empresa que fue creada aquí en Honduras. La empresa de los hermanos Vacaros prosperó rápidamente después de haber sido beneficiada por el Estado hondureño con el otorgamiento de 250 hectáreas para tierras por cada kilómetro de línea ferroviaria construidas por ellos. La empresa de Vacarros deviene de 1924 en la Standard Fruit Company. Esto más tarde, en 1926, se convirtió en la Standard Fruit and Steamship Corporación. Cabe destacar que antes, mayormente para desplazar los bananos de un lugar a otro, usaban el tren, el que antes se conocía como el tren Machangay, que se movía en toda la parte norte de Honduras. Bueno, lo dejo con mi compañero. Ok, solo me confirman, por favor, compañeros, si se escucha bien. Sí, sí, compañero, escúchame. Perfecto, mi nombre es Lester Méndez y yo les voy a exponer acerca de la economía de enclave. Un enclave económico se hace referencia a la presencia de capital donde las empresas tienen un poder en un ambiente económico. Cuando hay un enclave económico entre empresas monopolistas, o sea, monopolista quiere decir que tienen el permiso otorgado por el Estado para exportar un bien. Entonces, las bananeras eran una empresa monopolista porque solo exportaban un producto. Entonces, cuando hay un desbalance entre empresas monopolistas, se le denomina enclave económico. ¿Por qué? Porque en este tiempo estas empresas bananeras ellas dominaban su propia economía y parte de la economía del país por, por diversas razones. Una, que Honduras era un país naciente, por decirlo así. Otra, porque los fundadores eran, ¿cómo le llaman a esto? Extranjeros, eran empresas multinacionales. Entonces traían un concepto muy avanzado de lo que es una empresa. Entonces ellas dominaban la economía hondureña prácticamente. Entonces a esto se le llama enclave. Cuando una o varias empresas monopolistas tienen demasiada fuerza en la economía de un país. Entonces, continuando con la clase obrera de las bananeras. Eh, una clase, era una clase explotada, como ya lo hemos escuchado, pues al ser las bananeras las mejores fuentes de empleo, estas se aprovechaban explotando a cambio de mano de obra barata. No les pagaban bien, altos horarios de trabajo, no tenían ningún tipo de remuneración ni derecho como lo hay ahora. Entonces, debido a esto, se vinieron varias huelgas. Una y la más famosa es la huelga del 54. Bueno, ese año es bastante recordado por la bananera, ¿verdad? Porque debido a las grandes, ¿cómo le llaman a eso? A la explotación, a la gran explotación de personal que había en esas empresas, los trabajadores echaron mano a una huelga, a una huelga bastante extensa, bastante prolongada, de varios meses. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de estas huelgas? La más importante es la creación del Instituto Nacional de Agronomía. Creo que ahí se menciona.
INA, denominado INA. Entonces, ¿qué hizo el Instituto Nacional de Agronomía? Creó el derecho agrario. ¿Y qué hizo el derecho agrario? Pues crear una reforma agraria favoreciendo a los campesinos que no tenían terrenos en ese entonces, haciendo así que el campesino, una persona individual o una familia separada de las empresas, formara su terreno, su producción de maíz, frijoles, caña, etcétera, y ya no dependieran mucho del trabajo de las bananeras. Y así fue como sucesivamente las bananeras, unas se fueron yendo, otras perdieron su fuerza en cuanto al enclave económico. Entonces, este es el producto más importante que tuvo esta huelga de 1954. Eh, las causas de desarrollo y evolución de las empresas multinacionales bananeras. ¿Por qué las empresas evolucionaron en un boom aquí en Honduras? Para empezar, porque las tierras, muchas tierras que ellas explotaron inicialmente eran tierras vírgenes, entonces su producción era súper buena, pues. Otra, como les mencioné anteriormente, eran fundadores extranjeros, entonces traían una idea muy avanzada de lo que es un negocio, de lo que es una empresa. Otra, que al ser las dominadoras de la economía en Honduras en aquel tiempo, entonces era la fuente más rentable de trabajo. Era como quien decir, no sé, como que venga a Estados Unidos aquí a Honduras y ponga una empresa de hacer autos, por ejemplo. O sea, eran las máster, las empresas que más trabajo daban, pero las explotaban. Entonces, los trabajadores, al no tener otro lugar a donde ir, entonces ofrecían su mano de obra a las empresas. Y así fue como sucesivamente las empresas desarrollaron y así también se fueron esfumando. Entonces, esto es toda nuestra parte. No sé si el compañero Henser tiene algo más que agregar. Yo voy a agregar algo más, compañero. Okay. Bueno, se podría decir que las compañías bananeras han logrado que con sus fuertes inversiones, que Honduras sea un país reconocido a nivel mundial por su gran industria bananera. Pero el problema es que todas las ganancias generadas por este rubro son para los extranjeros y nuestro país siempre ha sido utilizado y explotado como un instrumento de trabajo mínimo en los beneficios. O sea, eso quiere decir que mayormente eh, nosotros producimos bastante banano y somos reconocidos internacionalmente como uno de los países que mejores bananos exporta y produce, pero de nada nos sirve ya que todo le queda a los extranjeros y ellos solo explotan y quienes de verdad deberíamos de llevarnos todo ¿cómo quiere decirle? Todo el pastel seríamos nosotros los hondureños porque nosotros mismos producimos el banano y nosotros mismos lo exportamos y en cambio los extranjeros solo vienen a cobrar las ganancias y a nosotros nos dejan una mínima parte. Final, final, Finalmente podemos decir que las compañías bananeras presentaron una brecha entre los que más tienen y los que menos poseen, mientras es notable que las concesiones es inaudito, pues lo correcto sería que nosotros como dueños del territorio y del país en que vivimos pongamos las condiciones en que ellos se sujeten a estas, pero es todo lo contrario, ya que ellos tienen a favor el gobierno y el gobierno prácticamente se preocupa por su bienestar. Y si en cambio, si el gobierno más se preocupara por nosotros, el gobierno pondría un decreto que diga que los extranjeros solo tienen que llevarse una mínima parte de la producción de banano y no que se llevan prácticamente la mayor parte. Bueno, ha sido todo de mi parte. No sé si mi compañero Lester o alguien más del equipo tiene algo más que agregar. Bueno, no, creo que ya es de nuestro conocimiento que el Estado tiene sus reformas para las empresas extranjeras y dichas empresas extranjeras tienen ciertos privilegios, por decirlo así, en cuanto a las empresas locales. Por eso es que aquí en Honduras son muy contadas las empresas locales que funcionan como tal aquí en Honduras. La mayoría de empresas, restaurantes, hoteles, etcétera, son extranjeras.
porque les otorgan ciertos beneficios solamente por el hecho de ser extranjeros y por el hecho de atraer más las empresas extranjeras. Uno de ellos puede ser los bajos impuestos, puede ser, qué sé yo, bueno, no sé, tantos beneficios. Otra, como mencionaba el compañero, que la mayor parte de las ganancias obviamente se las llevan a ellas. Aquí en Honduras dejan una poquitera. Entonces, así sucesivamente, así es nuestro país. Entonces, solamente eso sería y pues gracias por su atención.